voy a hacer propia la palabra de Villalmo, conocemos hace mucho tiempo. Bueno, el doctor Jorge Pellegrini, que además de psiquiatra, ha intervenido políticamente en función de la sociedad que él quiere, ha sido un artista, un creador, en el arte, bueno, en todo sentido. Bueno, y siempre, Jorge siempre dispuesto a acompañar con estas cuestiones, ¿no? No baja los brazos y siempre opina. Y hay que escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Volver a la provincia es volver a la cuna, ¿no? Les quiero agradecer mucho a mi compañero Luis, porque con él empezamos una experiencia a fines del 83, principios del 84, a trabajar sobre uno de los principales problemas de la salud pública en Argentina, que es el alcoholismo. Y producto de esa tarea es que fuimos construyendo una red nacional, la de los grupos institucionales de alcoholismo, que este año, en 6 provincias, van a festejar más de 30 años seguidos de trabajo y de producción. Luis es parte para mí de esa historia, como lo es Miguel. En Mabel, ¿dónde está? Te quiero agradecer no solo la invitación, Mabel, porque vos pusiste el título a las palabras que yo voy a decir hoy, y después me dejaste pensando y me ayudaste a armar lo que voy a alcanzar a decir. Además, por haberme invitado y porque hace casi 2 años tenemos una tarea común que yo personalmente quiero mucho, aquí en Río Negro. Bueno, ahí lo he visto a Raúl Uribarri y acá de Bariloche. Es toda una historia de la que podemos y debemos aprender mucho. Voy a empezar con algo que no sé si Miguel la tiene en la cabeza en este momento, pero seguro que se la va a recordar. Allá por fines del 83, principios del 80, Luis a lo mejor se acuerda. Mónica Pereira, ¿está por acá? Quizás se acuerde. Miguel conducía el servicio de salud mental del hospital de Allen, ese que nunca fue manicomio y nunca fue monovalente. Después se armó una leyenda que fue ofensiva para quienes trabajaron ahí, como trabajó no solo Miguel, pero... Y Miguel tenía una idea muy abierta en el sentido de invitar a otros. Y un día me invita a él. Y Miguel tenía, como director, entre las cosas que hacía, ahí te vas a acordar, las asambleas de cierre todos los días, ¿no? Yo fui desde Roca, estaba en Roca en ese momento, a una asamblea de cierre. Pero yo había estado, él me había invitado a que diera una vuelta por el servicio, y había un paciente, había 2 cosas, 2 personas, había muchas, pero había un paciente psicótico crónico, no recuerdo bien con precisión el diagnóstico, pero era un paciente con el cual la comunicación era imposible. Estaba sentado, él hacía la asamblea de cierre en una ronda,
Y bueno, estaba ya calculado que ese paciente no iba a hablar. Ahora, al lado de él había un psicólogo jovencito, y no sé si se había recibido, que venía de Córdoba, Lozano. ¿De acuerdo? Bueno, pasó lo que era previsible, hizo así. Cuando llega este paciente, sigue. Correspondía que hablara Lozano. Y entonces Lozano hizo así. Supónganse que está en la chaqueta. Y agarró una quena. ¿Te acuerdas de eso? Ahora te vas a acordar. Y entonces mirándolo, empezó a sostenerle la mirada al que estaba al lado, el que no hablaba. Y empezó a tocar la quena. Yo estaba enfrente, vi que la cara de ese paciente ausente empezaba a transformarse. Y empezó a mirarlo a Lozano y empezó a hacer el compás de lo que Lozano tocaba. Lozano había encontrado una vía de llegar por la cual no habíamos transitado, la de la creatividad, la del arte, pero eso en el seno de un grupo, no fue en el medio de un laboratorio, eso fue una producción colectiva que habilitó a alguien que dirigía una institución. A mí me dejó muy impresionado porque ya habíamos empezado a trabajar con los grupos institucionales de alcoholismo y uno al principio va buscando referencias porque no había. Nosotros no teníamos espejo donde mirarnos, teníamos que fabricar el espejo. Esa fue una. La otra es que ese hospital, dirigido por mí, tenía un boletín que hacían a mimeógrafo. Yo tengo guardado el número 1 y el número 2. Son dos impunables. Y sale un artículo de una psicóloga, Liliana Ingol, que a mí me llamó mucho la atención. Decía, el día en que no fueron necesarios los medicamentos. Estamos hablando de un hospital donde había pacientes de larga estadía. ¿Qué había pasado? Y habían organizado, se habían ido todo el día domingo a jugar al fútbol, se habían ido al río, que se van a ahogar, que no se van a saber cuidar. Bueno, volvieron todos, pero la novedad fue que ninguno fue a buscar la medicación. ¿Qué había pasado ahí? Lo que nosotros estábamos viendo que pasaba en los grupos de alcoholismo, en los grupos institucionales, donde la participación protagónica, democrática, de los afectados y de sus familias, habría campos de conocimiento que nosotros no conocíamos. Albert Einstein, el hombre que logró transformar una parte significativa del conocimiento del siglo XX, decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Cómo? Sí, no hay nada más práctico que una buena teoría. Coma. No, punto y coma. Y agregaba, no hay práctica que cada día no cuestione su teoría. La repito, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero no hay día en que la práctica no cuestione su teoría. ¿Qué quiero decir? Nosotros no podemos estar discutiendo toda la vida lo mismo.
Si un conocimiento abre camino a una verdad hoy, es muy probable que mañana nosotros mismos tengamos que empezar a revisar eso que sirvió. Entonces, Luis me comentaba de una reunión que hicimos acá en Bariloche, tiene que haber sido en el año 85. Era otra situación, éramos otras personas. Pero yo recuerdo bien que ese año el índice de pobreza era el 2.8, porque lo escribí. Nosotros construimos lo que construimos en una situación donde la pobreza no era el vergonzoso 47.5 que tenemos hoy. Ahora, ¿qué quiere decir pobreza? ¿Que alguien mete la mano en el bolsillo y no tiene plata? No, esa es una parte. Significa que arranca la mañana y si es chico, lo más probable es que tenga que ver a cuál de los hermanos le toca el par de zapatillas para poder ir a la escuela. Entonces él no va porque va su hermano. Y lo más probable es que la mamá ya no está, porque trabaja en 3, 4 casas. Y lo más probable es que el señor, o el hombre, o el no sé qué, el hermano mayor también, salgan a repetir la rutina del día anterior y vuelvan como el día anterior, sin trabajo. Y significa que hoy, con el frío que hace, durmieron con frío y cuando van a la mañana al hospital, lo más probable es que tengan que ir caminando. Esas son las personas que nosotros estamos viendo. Digo el hospital como puede ser el Cristo Obrero, como puede ser el lugar donde trabajemos. Entonces, esto de la teoría y la práctica introduce una situación que es, si nosotros tenemos la piel sensible, los ojos alistados, el oído sin audífono o sin audífono conectado, para ver bien qué pasa en la realidad. No nos quejemos si haciendo siempre lo mismo obtenemos los mismos resultados. Esa es una de las causas de nuestros fracasos en el trabajo en el campo de las adicciones. Es como el Poder Judicial que sigue haciendo la medida de restricción esa de 1000 metros, 1500 metros, que todo el mundo sabe que no sirve, pero se sigue haciendo, pero no se analizan los resultados de todo eso. La pobreza es crispación social. La pobreza genera sentimientos dolorosos, desde la tristeza hasta el odio, pasando por lo que sea. No es un dato del INDEC, puede ser un dato del INDEC, pero significa que nosotros estamos trabajando con seres humanos que no son aquellos, Luis, o no son los que estaban en esa asamblea, que tenían otras problemáticas y que había que abordarlos de otra manera. Miren, recién decía que los grupos GIA en 5 provincias argentinas ya pasaron los 30 años de existencia. Nunca logramos que los poderes públicos convocaran a los grupos institucionales de alcoholismo. Entonces, ¿de qué políticas públicas estamos hablando? ¿De aquellas que se intenta presentar o de las que parten de un análisis de la realidad donde nos apoyemos en aquellos que le ponen el lomo todos los días a la realidad tal cual es esa realidad y no como a mí me gustaría que fuera o como te la quiero pintar? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos?
siguen? ¿Los sigo? Bien. ¿Podemos seguir hablando de lo mismo de hace 12 años? Sí, si queremos. Ahora, si queremos hacer algo práctico y real, empecemos a ver cómo son hoy las cosas. Partamos todos los días de un análisis de la realidad concreta en la cual estamos inmersos. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de las instituciones de encierro. Yo digo con mucho orgullo personal y de mis compañeros que la única institución de encierre manicomial que se sustituyó y terminó con el manicomio en la Argentina es la del Hospital Psiquiátrico de San Luis, de la cual yo provengo. Pero yo no sigo pensando como en 1994, porque hoy la desatención, la falta de contención, la falta de asistencia, el maltrato, ya no solo está encerrado en instituciones de encierro, lo cual es dramático. Hoy está en el espacio público. Nos está gritando en la cara y no parece ser escuchado ese grito. Hace 3 semanas, 26 personas en el partido de Hurlingham mueren por consumir cocaína adulterada. Todavía no nos han dicho adulterada con qué. 26. Son del espacio público. ¿Qué planes tenemos para resolver eso? Fueron atendidos en 2 hospitales de ese partido que no estaban preparados, digamos, no eran especializados, perdón. Y ahí el personal de salud se arremangó, como en la época de la pandemia que todavía no terminó, le puso el hombro, aprendió y salió a pelear por la vida. Pero fueron ellos, perdónenme, ahora ya, perdóname, dame un cachito para redondear y ya vamos, con gusto. Ahora, 3 días después, en Rosario, otros 5 seres humanos mueren por la misma causa, a 500 kilómetros. Y 2 días después, 2 seres humanos, por la misma causa, consumo de cocaína adulterada, mueren en un instituto penitenciario. Entonces, ¿dónde está instalado el problema? En el espacio público, en las instituciones que tradicionalmente no figurarían como sanitarias. Y esto se sigue hablando como algo que va a pasar. No, hay que ver bien. Lo dijo muy bien Luis cuando presentó su oposición a esa vergonzosa ley que se votó en la Cámara de Diputados, la ley canábica. Se habla como algo que va a pasar, por favor. Es algo que hace 30 años está instalado progresivamente en la Argentina. Miren, el primer cargamento de cocaína, 300 kilos, que llegó a la Argentina, llegó un mes antes del Mundial del 78 al puerto de Rosario como producto de un acuerdo entre la dictadura militar que entonces gobernaba y la dictadura de Banzer en Bolivia. Desde allá bajó. Y miren si será importante este tema, que el cargamento fue recibido por el almirante Eduardo Emilio Macera. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De algo que va a pasar? ¿O estamos hablando de algo que viene pasando progresivamente, que crispa a la sociedad y donde lo menos que yo puedo pensar es que hay un sector del Estado Nacional y de Estados provinciales que miran para otro lado?
Vos querías Yo quería decirle, primero, fuerte. agradecerle muchísimo lo que está diciendo. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Yo me llamo Augusto Schiavone, soy jefe de salud mental del Hospital Eva Perón de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. ¿En la provincia? De Buenos Aires, Ah. San Martín. Me voy a sentar un poquito. ¿Así? Bueno, y justamente estuve ese día yo, el de la cocaína adulterada. Todos sabemos a dónde viene. Todos sabemos que Mameluco maneja todo desde la cárcel. Todos sabemos la Villa 18, todos sabemos todo. Todos sabemos que se extraditó a Paraguay a alguien que era un perejil. Pero nosotros estuvimos sufriendo, llorando, junto con los familiares, con los pacientes, los usuarios. Y realmente ya no está lo público, ¿no? Somos nosotros lo público, pero donde nos respalda, lo público donde respalda a lo público. ¿Dónde lo público? Donde lo público respalda a lo público. Perdón, ¿no? Que lo diga así. Sí, sí, Yo sí. creo que me estoy jugando. No, porque no había escuchado bien, nada más que por eso. Pero solo que los que vivimos eso y los que sufrieron eso, yo como jefe de servicio me fui directamente al hospital y ayudé, aparte soy clínico, y bueno, estuve ahí poniendo, y vi el sufrimiento de cada uno de mis compañeros, de los familiares, de los usuarios. Y bueno, quería agradecerle que lo nombró, porque yo lloré esa noche. Gracias. Bueno, me dice Miguel que nos quedan, o nos quedan 10 minutos. ¿Vos querés decir algo? Sí, muy cortito y único. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Claro, mi nombre es Oscar Ramírez, yo soy de APSA, de la Asociación de Psiquiatras. ¿Sos de qué? De APSA, de la Asociación de Psiquiatras de Argentinos, y me dedico específicamente a drogodependencia con Mabel y un montón de colegas que se encuentran ya acá. No, invitar a que los agentes de salud, tomaba parte de lo que decía, consideremos cómo estamos naturalizando justamente estas cosas que pasan de Macera para acá y antes también, pero me gustó mucho la anécdota, me parece que es muy gráfica respecto de las mafias que nos mueven 2 kilómetros adelante, lo que nosotros venimos juntando como heridos y contusos de toda esa verdadera guerra, porque la guerra contra el narcotráfico era el tipo que la querían cambiar, se supone. Acá es la guerra que sigue contra la gente, y es la gente que maneja la droga contra la gente. Y quería pedir algo para todos los agentes de salud, que particularmente ese hecho, ¿no?, de la cocaína con otros tóxicos, lo llamamos así, cocaína con otros tóxicos, no cocaína adulterada. No era cocaína ISO 9001 que le agregaron, uy, me equivoqué, se le cayó al fabricante. Es